Miren, este de acá, el ATLS son temas de manejo de paciente con trauma. Dentro de su programa de ustedes de estudio no está contemplado el ATLS, o sea que sí les serviría de mucho. ¿Por qué? Porque estos temas del ATLS nos brindan las pautas para que nosotros podamos iniciar el tratamiento en pacientes politraumatizados, es decir, qué tenemos que hacer, por qué tenemos que empezar, cómo nos podemos guiar en la atención, no solamente de pacientes traumatizados, sino de pacientes en general. Nos va a ayudar a abordar a los pacientes, porque el día que estén solos van a ver que se van a poner nerviosos, van a ver que va a influir mucho el estado del paciente, si está gritando, si está sangrando, qué sé yo, y van a sobrepasar sus conocimientos. Entonces, si ustedes tienen mnemotécnicos o enfoques de cómo empezar el tratamiento en un paciente, van a hacerlo de una forma más segura y más rápida. Se los recomiendo. Este de acá va a ser viernes y sábado en las noches por Zoom. Y ese de allá, que también voy a presentar el tema, es de la Sociedad de Cirugía. En ese de allá van a haber distintos tipos de temas, no solamente el trauma. Todo tipo de temas en cuanto a estudios realizados aquí en Cochabamba por otros cirujanos. También un estudio que yo voy a presentar. Este está a 20 bolivianos, este otro de acá no ha realizado el precio, aquí están los números. Un mensajito, mándele, vean cuánto cuesta. Ya, este es por Zoom. Y va a ser justamente el día viernes y el sábado, así que vamos a programar la cosa. ¿Okay? Ahora, hablando sobre el tema en sí, cuidados críticos quirúrgicos. ¿A qué hace referencia estos cuidados críticos? Cuando estamos hablando de esto, hace mucha referencia al manejo del paciente en terapia intensiva. Pero ¿cuándo es que un paciente ingresa a terapia intensiva? ¿Cuándo requiere cuidados críticos? Sabemos que pacientes con politraumatismos, o sea, TECs graves, ¿no? Qué sé yo, amputación de extremidades, shock hipovolémicos, procesos infecciosos severos, ¿no? Pacientes que tenían su peritonitis y aguantan 7, 10 días para recién llegar al hospital, entran como pacientes de cuidado crítico. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos de respuesta que tiene el organismo ya se han visto gastados, ya se han visto afectados. Entonces, como todos esos mecanismos se han visto gastados, el organismo empieza a decaer, la infección empieza a progresar, o ese trastorno, ese traumatismo, esa afección que ha tenido el paciente, llega a afectar al paciente en todos los sistemas, en el sistema neurológico. ¿Cómo podemos evaluar un paciente a este nivel? Cuando hablamos de cuidados críticos, hacemos más referencia a terapia intensiva. Terapia intermedia también, pero terapia intensiva es la que se encarga del manejo de estos pacientes. Cuando un paciente está en terapia intensiva, por lo regular, no siempre, por lo regular está orointubado. ¿Qué significa eso? Que tiene un tubo ingresando a través de la boca hacia la tráquea, por el cual se administra el oxígeno, ¿ya? Y se estabiliza la mecánica ventilatoria, se le da la frecuencia y el aporte necesario de oxígeno, ¿sí? ¿Se entiende? ¿No? Entonces, son pacientes que están bajo efecto de sedación, bajo efecto de analgesia y bajo efecto de bloqueadores neuromusculares, es decir, no pueden moverse, no están conscientes. ¿Y cómo se dan cuenta que hay afección neurológica entonces? Escala de Glasgow. No es valorable el paciente inconsciente. La escala de Glasgow es una escala para justamente valoración del paciente, de la conciencia del paciente. Entonces, aquí ya es más complejo, ingresan otros patrones. Tenemos otras tablas, otras clasificaciones. Para evaluar el delirio y demás, para evaluar el estado neurológico, podemos ver estas dos.
la Confusion Assessment Method for the ICU, que es esta, que simplemente es una tabla en la que ustedes van a tener de igual forma sus parámetros y su puntaje, el cual tienen que llenar para ver el grado de afección neurológica que tiene el paciente a un estado intubado. Hay reflejos que sí se pueden valorar, reflejo nauseoso, se mueve el tubo, y si el paciente tiene ese reflejo, entonces la parte neurológica sigue funcionando. ¿No? Eso es solamente un ejemplo. Entonces tienen ya sus parámetros fijos para poder hacer la valoración. Esta es otra tabla, que es la Intensive Care Delirious Screening, ya, que es una checklist, una lista para chequear en cuanto a los parámetros que tiene, de igual forma, para ver el grado de deterioro o compromiso neurológico que puede estar presentando ese paciente que se encuentra en terapia intensiva. ¿Sí? ¿Se entiende? El Glasgow es muy bueno, se utiliza mucho, pero es para pacientes intensivos. Ahorita estamos hablando de pacientes que están en terapia intensiva, bajo efectos de medicación. Ahora, dentro de lo que es la evaluación neurológica tenemos la catatonina, que es un término neurológico, es un término de esa especialidad. Nos habla de trastornos que van desde estados de confusión, estados de hiporreactividad, hiperreactividad o agresividad, hasta estados de coma, de falta de respuesta, ya sea el estímulo sensorial, hablar y demás. ¿No? Todo esto entra dentro de esta categoría. ¿Por qué puede llegar a afectar el sistema neurológico al resto de los órganos? El sistema neurológico se encarga en la parte parasimpática, la respiración, la frecuencia cardíaca, ¿no? El resto de funciones que el organismo tiene, que nosotros no percibimos o no estamos conscientes de ello. ¿Sí? Entonces, si el sistema nervioso se ve afectado, podemos tener problemas a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, ¿no? A nivel de lo que somos, de lo que es el tono de los vasos sanguíneos, causándonos alteraciones en la trombosis venosa. Además, son pacientes sin respuesta y van a estar por periodos largos en contacto. Van a tener ese contacto de cuerda, piel, hueso, superficie, por largo tiempo, que de inicio va a adelgazar la piel, luego va a producir heridas y posteriormente va a causar úlceras por presión o úlceras de decúbito, que se conocen. Cateterismo prolongado, infecciones. Cateterismo prolongado hace referencia a la estancia intrahospitalaria que va a requerir ese paciente. Al tener una afección neurológica, no tener el dominio de lo que es la mecánica ventilatoria, ¿no? Ese paciente va a requerir estar más tiempo en terapia intensiva y más tiempo en terapia. ¿Se entiende? Sí. Esta catatonía tiene también trastornos psicomotores como rigidez, como espasmos musculares y demás, que van a afectar al paciente en su desenvolvimiento, en su respiración, en su vida diaria, ¿no? Más asociado a pacientes que ya tienen trastornos psiquiátricos, es decir, a pacientes con comorbilidades psiquiátricas que han sido posoperados y tienen afección neurológica después del posoperatorio, pueden llegar a tener estas complicaciones de forma más severa. Lo que les decía, estos pacientes que están en terapia intensiva van a requerir analgesia, es decir, bloqueo neuromuscular. ¿Por qué van a requerir analgesia si están dormidos? Igual presentan dolor, igual tienen dolor. Estamos hablando de pacientes postquirúrgicos, recuerden. Postquirúrgico significa que ha sido intervenido, tiene alguna cicatriz
cicatriz, alguna herida, algo, un punto que inicia el dolor. Entonces, requieren analgesia. Ahora, ¿con qué medicamentos le damos la analgesia a ese paciente? Tenemos AINES y opiáceos. AINES, ¿cuáles son los AINES? A ver, mi paciente está por intubado, posoperado de una laparotomía. ¿Qué AINE le doy? ¿Qué hacemos por estar? ¿Qué AINE no me los cuido? Me diga que creo que de este grupo ha sido la respuesta también más rara que Castillo, AINES. ¿Dónde estás, Castillo? AINES endovenoso. ¿Qué AINES conoces? ¿Qué es AINES? ¿Cuáles tienes? No las voy a preguntar familias porque si no me dicen AN tampoco va a ser antihistamínicos, no ha pasado de noche también. No ha pasado de noche también. AINES, entonces tenemos diclofenaco, dipirona, metorol, que se puede administrar vía endovenosa. ¿Y opiáceos? Morfina, sus derivados. También se puede. Benzodiazepinas, ¿qué benzodiazepinas conocen? Clonazepam, diazepam, lorazepam, exacto. Entonces, para bloqueo neuromuscular hay de dos tipos, despolarizantes y no despolarizantes. Esto según su mecanismo de acción. Por decir, uno despolarizante, gas y utilizo succinylcholine, tiene un inicio de acción rápido. En 30 segundos a un minuto ya me ha relajado al paciente. Es decir, ya hay relajación muscular. Y su duración es 3 minutos. O sea, en aquellos pacientes que yo requiero hacer una intubación rápida, le pongo su succinylcholine. Entonces, de forma rápida relaja, le pongo su sedación más. ¿Qué pongo en sedación? ¿Qué? Sedación, relajación muscular, en tubo. ¿Se entiende? Y más analgesia para pacientes con cuidados críticos, pacientes que están en terapia intensiva. El hecho de que esté sedado, de que no responda o no hable o tenga esa relajación muscular, no quiere decir que no sienta dolor. Es decir, sí siente dolor, es necesario administrar analgésicos. ¿Ya? Todo esto de acá se va a ver alterado por la ingesta de drogas, ya sea alcohol, ya sea opioides, ya sea drogas ilícitas o lícitas también, en cuanto a medicamentos, que pueden alterar el metabolismo de estos 3 puntos. Es decir, trato de intubar a mi paciente, pero mi paciente, tal vez por un tratamiento ansiolítico, está tomando sus benzodiazepinas, es más resistente a mi sedación. Tengo que darle más dosis. ¿Entienden? Entonces, me causa problemas. Pacientes que son alcohólicos, que toman bastante alcohol, tienen un hígado que metaboliza también de forma rápida estos medicamentos. ¿Esto en qué va a repercutir? En la cantidad de medicamentos que tenemos que utilizar y en el costo que va a tener ese paciente, si es un hospital público que está ligado a su cuenta, pero nos va a causar un metabolismo rápido de todos estos medicamentos, por lo que vamos a requerir mayores dosis de medicación para poder conseguir la sedación adecuada y el bloqueo neuromuscular adecuado.
Otro sistema que tenemos que controlar es la parte del aparato cardiovascular. ¿Han entrado a terapia intensiva alguna vez? ¿Han visto todos sus monitores que tienen? Se hace un seguimiento continuo del paciente para ver la parte hemodinámica, es decir, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el llenado capilar, ¿no? El trazado del electrocardiograma de forma continua. ¿Para qué? Para ver si existe algún cambio durante la evolución del paciente. Los pacientes que vamos a ver en terapia intensiva normalmente tienen varias comorbilidades, entonces son pacientes que están con medicación, que tienen otras enfermedades, que van a repercutir en la parte cardiovascular y requieren un monitoreo continuo para ver si en algún momento de la evolución postquirúrgica presenta algún trastorno. ¿Qué pueden ser esos trastornos? Hipotensión, arritmias, taquicardias, infartos, ¿no? Y sí se pueden dar dentro de lo que es la evolución postquirúrgica del paciente. Entonces, ya teniendo lo que es el monitoreo del aparato cardiovascular, se hace un soporte circulatorio. Este soporte circulatorio va a ser mediante la administración de cristaloides, coloides o fármacos, hipofármacos, dependiendo de cada paciente. ¿Ya? Según el estado, si nosotros tenemos un paciente con hipoperfusión tisular, hipotensión, o en un shock, vamos a utilizar fármacos vasoactivos, fármacos vasopresores, para volver a darle esa tonicidad a la vasculatura y que la perfusión se normalice. Si tenemos un paciente hipovolémico, se le va a administrar cristaloides o sangre. Si dentro de lo que se está haciendo el monitoreo este paciente presenta arritmias, igual vamos a necesitar hacer una intervención acorde a la arritmia que está presentando. No es lo mismo una taquicardia supraventricular que una fibrilación auricular. Y esta le va a entrar en en algún, nos pueden enseñar un ejemplo donde se pueda dar coloides, porque yo estaba leyendo que los coloides generalmente causan complicaciones, inclusive y otras bueno, más que nada complicaciones, ¿no? Porque realmente no se da coloides. Miren, los coloides tienen la característica de ser soluciones hipertónicas. ¿Ya? Al ser hipertónicas, lo que habíamos hablado, osmolaridad, ¿recuerdas, Susana? Y un compartimiento de mayor concentración va a jalar agua de uno de menor concentración. Si nosotros le pasamos coloides intravenoso, entonces va a jalar líquido del intersticial y del celular hacia el extracelular. ¿Cuándo yo podría referir eso? Pacientes con derrame, pacientes con sífilis, pacientes encharcados en la infección, pacientes que tienen sobrecarga de volumen por iatrogenia, es decir, no has sabido calcular la cantidad de líquidos que tenías que pasarle y le has pasado y empieza con edema, salida de líquido, la extravasación hacia el intersticial, hacia el celular y edema, ¿no? Del 1, del 2, del 3, entonces derrames pleurales, derrames, cavidad abdominal, así es. Necesitamos reordenar ese líquido nuevamente hacia el extracelular para que en el extracelular vaya al riñón y el riñón filtre y saque. ¿Cómo más sacaremos ese líquido? Si es muy grande la citis, si se pincha se saca. Pero si son cantidades pequeñas y está más en el intersticial, ¿cómo moverías ese líquido? Claro. Primero lo ingresas al extracelular y luego le pasas diuréticos. Con cristaloides, pero más que nada, ¿se podría tratar o siempre con coloides? Ahí hay dos puntos. Solución hipertónica la puedes volver tú a tu solución fisiológica.
solución fisiológica es al 0.9% de cloruro de sodio, ¿verdad? Para yo volverme hipertónica le pongo 3 ampollas de sodio. El sodio viene 35 miliequivalentes. ¿Cuánto me estaría poniendo? 90, 100, 105 miliequivalentes. Y ya tengo solución fisiológica de 300 en la osmolaridad. Si le pongo 90 más, 390, solución hiperosmolar, empieza a hablar. ¿Entienden? Los coloides, ¿qué es? ¿Qué es la presión oncótica? Es lo mismo que la osmótica, solamente que en proteínas. Las proteínas son las que jalan. ¿Sí? Eso es fisiología. No. Lo mismo, coloides, proteínas, coloides, albúmina. Eso, ¿se ha entendido o no se ha entendido? Me he desviado. ¿Sí? Entonces, miren, estos pacientes que están en cuidados críticos, en terapia intensiva, tienen comorbilidades, vienen con varias enfermedades. Es difícil que estos pacientes que ingresan a terapia intensiva solamente tengan una enfermedad. Puede pasar, sí, pero no es lo común. ¿Cómo hacemos el manejo de estos riesgos? ¿Cómo tenemos que presumirlos? Siempre de edad. La edad mayor de 65 años ya es un dato importante para nosotros de que ese paciente puede venir con ciertas comorbilidades, ciertas complicaciones para la cirugía y para el control postquirúrgico y aún también para el cuidado en terapia intensiva. Son pacientes que ya vienen con tratamiento anticoagulante. ¿Qué pacientes usan anticoagulantes? Pacientes con prótesis cardíaca. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hipertensión. Insuficiencia cardíaca congestiva. Alteraciones dentro de lo que es el sistema venoso que eviten un retorno venoso regular, ¿sí? Estancamiento, retención de sangre, formación de coágulos. Forma de prevenir anticoagulantes. Pero si este paciente se tiene que operar, ¿qué hacemos? Se puede retirar el anticoagulante 24-48 horas antes. Ya hay nuevos anticoagulantes de mejor calidad, menor tiempo de permanencia dentro del organismo, que se pueden retirar incluso 6 a 8 horas antes de la cirugía, sin problema. Pero ahí va la importancia de saber hacer una anamnesis buena, adecuada, saber qué medicamento está tomando, conocer el medicamento, cuál es el tipo de acción, ¿no? En cuanto a su farmacodinamia también, el tipo de acción que tiene, y ver si necesitamos retirar un día antes, 2 días antes o horas antes de la cirugía. Antiagregantes plaquetarios. ¿Qué anticoagulantes conocen? ¿Qué? Heparina. ¿Heparina qué? Sódica. ¿Qué más? Heparina sódica no se utiliza mucho porque te puede causar de rebote agregación de rebote. Se utiliza la heparina de bajo peso molecular de preferencia. La heparina sódica sí te puede causar agregación plaquetaria en un tiempo prolongado de uso, pero de preferencia se utiliza la enoxaparina o también que se llama heparina de bajo peso molecular. ¿Sí? Esos son endovenosos, subcutáneos también. Y para vía oral, guanfacine. Hay que repasar fármacos. Antiagregantes plaquetarios tenemos de 2 tipos. ¿Cuáles? ASA. ¿Qué? ASA. ¿Qué es el ASA? Y el otro, lo que logré. Van a buscar con la siguiente.
Si se han dado cuenta de las cosas que les digo para buscar, también entran en el examen. De las tareas que les he dado, también han entrado al examen. O sea que si les digo, averigüen cuál es el signo de Rousseau, averigüen pues. ¿Cuál es el signo de Chebusbeck? Averigüen. Antihipertensivos. Entonces, ¿cuándo retirar al paciente el antihipertensivo? Si va a ser una cirugía mayor, hay que retirar el antihipertensivo entre 6 a 8 horas antes o un día antes, dependiendo también la cantidad de medicación que recibe el paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente toma su antihipertensivo 1 hora, 2 horas antes, no tomar con agua, puede haber el reflujo, puede haber broncoaspiración durante la intubación, puede haber la regurgitación y complicarnos todo el panorama de la cirugía. Entonces es importante descontinuar lo que son los antihipertensivos. ¿Se puede dar infarto agudo en la cirugía? Durante, después, en el postoperatorio alejado, se puede dar. Entonces hay que tener esas medidas preventivas para evitar esto de acá. De ahí va la importancia de la valoración cardiológica en pacientes mayores. Enfermedades isquémicas en los pacientes que están en terapia intensiva y que dentro del electrocardiograma no muestran alteración del segmento ST. ¿Cómo se visualiza un ST en un infarto? Agudo. Picudo. ¿Sí? No. Si no hay esa imagen picuda en tu electrocardiograma y tu paciente está oro intubado, ¿cómo puedes saber si está cursando con un infarto? ¿Puede suceder o no puede suceder? Sí será. Sí puede haber infarto. Y sí puede haber infarto sin elevación de este segmento. Eso le van a preguntar a su cardiólogo. Entonces, ¿cómo se hace el control de estos pacientes? Dentro de lo que es el trazo del electrocardiograma van a existir pequeñas alteraciones en supra o infradesniveles del trazo del electrocardiograma. Y eso ya les tiene que abrir la mente a que algo está pasando en ese paciente. Peor si tiene varias comorbilidades. ¿Y cómo confirmo? Solicito biomarcadores. Van a ver que los terapistas cada cierto tiempo ya solicitan directamente estos biomarcadores para ver si hay o no hay, o si dentro de lo que están evaluando el electrocardiograma ven alguna alteración que pueda decirles que está cursando con un infarto. Entonces se pide directamente biomarcadores para evitar que ese paciente curse con un infarto agudo del miocardio sin alteración del electrocardiograma. Bien. Solo el caso de la función de la antihipertensiva es porque se toma agua y por el efecto del reflujo o La parte intestinal. solo por eso. Es que normalmente, bueno, ya que estoy tratando, viene mucho por consulta de valoración alrededor. Siempre les dicen que mantengan su antihipertensivo para evitar problemas en la cirugía. Entonces, ¿cuál es la función que se pasa? Por eso, el antihipertensivo se puede quitar 6, 8 horas o un día antes, valorando siempre la patología del paciente. No es lo mismo dentro de su clasificación de hipertensión, una grado 1 y una grado 3. ¿Sí? Entonces, a un grado 3 le darás pues, su última dosis 6 horas antes de la cirugía. ¿Para qué? Para hacer que ese medicamento se metabolice en la parte intestinal y ya no esté en el estómago. Porque si está en el estómago, te va a dar reflujo. Va a agarrar y puede vomitar. No te va a complicar así. O sea, la indicación de tu médico sí está bien, pero tiene que ser más delimitado. Por decir, si mañana en la mañana te operas, tu última dosis es en la noche. Entonces ya tienes un periodo de tiempo en el cual tu organismo va a vaciar todo el contenido intestinal o todo el contenido que has consumido para ingresar al quirófano. ¿Sí?
Hemos hablado también de shock, ¿recuerdan? ¿Qué es la definición de shock? No, shock, no sepsis. Shock. Pues hemos hablado de shock. ¿Qué es la definición de shock? ¿Qué? Están cansados, ¿no? Salvajes, ¿qué pasa? Miren, el shock tenía varias definiciones, han hecho hartas definiciones, pero que no llegaron a englobar de forma completa lo que realmente es el shock. ¿Ya? Ahora, la definición más exacta es la hipoperfusión tisular generalizada más hipotensión, es decir, que el shock no solamente se representa por hipotensión, hay hipotensión transitoria. ¿Le ha hecho asustar a esta niña? Ahora está asustada. ¿Quiere decir que está en shock? No. Va a volver a subir cuando me vaya más allá. Entonces, es una hipotensión transitoria. Hipotensión no es shock, hipotensión es hipoperfusión tisular generalizada. ¿Qué quiere decir? Que no llega de forma adecuada la sangre a todos los tejidos. Hipoperfusión más hipotensión. Ahora, dentro de lo que es la etiología, el shock hemos visto que puede ser séptico, lo que les decía, SIDS, infección, daño orgánico, hipotensión, shock séptico. ¿Sí? Pero también hay otras causas de shock, hay otras etiologías. Hay el shock obstructivo, el shock hipovolémico, el shock distributivo, ¿ya? El shock anafiláctico, como varias etiologías dentro de lo que puede llegar a causar esta hipoperfusión tisular. Hipovolemia sabemos que es por pérdida de sangre. ¿Qué más? Pérdida de líquidos. ¿Qué tal si mi paciente está, y me ha tocado un paciente, cuando estaba de médico general en una clínica, ha estado 3 semanas con gastroenteritis y recién lo trajeron, se ha muerto, porque ya estaba con un shock hipovolémico severo, ¿no? Y no ha podido haber solución. Ha llegado a falla multiorgánica, se ha muerto. Ha llegado a mi servicio de emergencias, al ver que está hipotenso, 2 vías intravenosas, solución a chorro a ambos lados, a los 5 minutos. Es decir, que sí puede haber shock secundario a gastroenteritis. Séptico, por infección. Shock cardiogénico, hay o no hay. ¿Cómo se produce? El corazón tiene un mecanismo de bomba. Ingresa, saca. Cuando falla ese mecanismo de bomba, puede haber un shock cardiogénico. Eso les voy a enseñar mejor su cabeza. Neurológico. ¿Hay shock neurológico? Hay shock neurológico, shock espinal, shock medular. Pero eso es un tema que vamos a pasar más adelante. Les voy a explicar un poco en su momento. Lo que quiero que vean es que hay distintos tipos de shock, pero todos llegan a un punto de hipoperfusión. Ahora, ¿cómo hacemos el manejo de esos pacientes? Nosotros tenemos que administrar cristaloides. Y ahí era la pregunta, ¿recuerdan? Que destroza 10%. ¿Qué es? Iso, hipo, hiper. ¿Ves? Al 10% que era. ¿Se acuerdan? Eso estaba en ese examen. Ya ha puesto. ¿Ya has puesto, niña?
es hipotónico, ¿recuerdan? ¿Sí o no? ¿Cuántos gramos de glucosa tiene al 5%? Al 10. Modalidad. Es una solución hipertónica. Ahora, cuando se hace la reanimación de pacientes que están con shock, entonces se puede hacer la reanimación con Ringer lactato, que es el preferido, que es el que más parece al plasma, que se había comentado. O también con la solución fisiológica. La solución fisiológica tiene una osmolaridad de 300, exacto. Entonces, esa osmolaridad está en el límite tope de lo que es la osmolaridad normal, que era la pregunta 1. ¿Recuerdan? La pregunta 1 del examen. ¿Cuál es la osmolaridad normal? 290. A, B, C o D. O E. A era 1 y 3. B, 2 y 4. C, 1, 2 y 3. Tienen 4 probabilidades. 290. Y 2 respuestas les he hecho valer. Les he hecho valer A, les he hecho valer C. O sea, tenían un 50% de probabilidad de Puta, loco. adivinar. Les he dicho, pero ese es el punto justamente. Les he dicho, ¿sabes? Estamos hasta 300. Mi Sharp está hasta 310. Me ponen hasta 310, está bien. Sí. Era por el tiempo. Entonces, 290 estaba entre 280 y 310. Por eso les he hecho valer la C. Les he hecho valer la A porque estaba el parámetro. 280. Para que no. No sé qué. Ya. Entonces, miren, es muy importante saber el manejo de estas soluciones isotónicas en este punto para hacer la reconstrucción de líquidos. ¿Por qué? Si nosotros agarramos y transfundimos mayor cantidad de líquido en cuanto a requerimientos, no sabemos hacer ese cálculo adecuado, podemos llegar a causar un síndrome de compartimental abdominal, podemos causar dificultad respiratoria, edema pulmonar, un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿ya? O derrames pleurales, derrames intraabdominales, derrames pericárdios, sobrecarga, edema, lo que le dicen encharcamiento, no lo escuchaba en el hospital, paciente encharcado, paciente con edema generalizado, ¿no? Salida de ese líquido al espacio intersticial, ¿no? Todo por no saber calcular la cantidad de líquidos que requiere ese paciente. Soporte hemodinámico. Esto es relacionado hacia el punto en el que, por decir, para hacer la reanimación con la administración de líquidos, normalmente se hace por pérdida de líquidos. Es decir, ese paciente ha tenido deposiciones secundarias, vómitos o pérdida sanguínea evidente, ¿no? Y se coloca líquidos. De inicio siempre se utiliza cristaloides. Ya después con estudios laboratoriales y valorando mejor al paciente se puede hacer transfusiones sanguíneas, pero se inicia con cristaloides, no se deja al paciente sin nada, ¿sí? Entonces, esas dos soluciones son las que principalmente se usan para la reconstrucción con cristaloides. Pero ¿qué tal si mi paciente no tiene shock por pérdida de líquido? No tiene shock hipovolémico. ¿Qué tal si tiene un shock séptico o un shock distributivo? Ahí utilizamos los vasopresores. Recuerda que dentro del sistema de regulación del organismo, dentro de lo que es la respuesta sistémica a la lesión,
las glándulas suprarrenales secretan vasopresina para tratar de mantener esa presión normal. ¿Sí? Tenemos los vasoreceptores que nos dicen que esa presión está alterada, está baja o está alta. Los osmoreceptores nos dicen la cantidad de osmolaridad que tiene la sangre. Y todos esos van a darnos señales para hacer la compensación de esa disminución. Pero si tenemos un shock séptico, un shock de origen infeccioso, que no se puede autorregular, va a necesitar la administración de vasopresores. Estos vasopresores, ¿qué van a hacer? Los vasos sanguíneos tienen en su pared músculo liso. Estos vasopresores le dan la toxicidad a esos músculos. Vuelven a darle esa presión a esa presión. Les pongo ejemplo. 2 centímetros de diámetro de la arteria, tonicidad normal. Llega el shock séptico de infección, esa tonicidad se pierde, se vuelve 5 centímetros. En ese calibre de 5 centímetros, la cantidad de sangre creen que va a ser la misma que 2 centímetros. Va a tener la misma fuerza sobre las paredes. Va a haber un estancamiento, un enlentecimiento de lo que es la perfusión sanguínea en esos vasos, ¿ya? Que nos va a repercutir en hipotensión. Entonces, ¿cómo hacemos? Utilizamos esos vasopresores y esos vasopresores le van a dar la tonicidad a ese músculo vascular y de los 5 centímetros va a volver a 2 centímetros. Entonces, la perfusión sanguínea va a volver por lo menos hacia, por lo menos diaria. ¿Sí? ¿Se entiende o no? No sé. El aparato respiratorio es otro pilar importante que hay que monitorizar dentro de lo que es el cuidado y terapia intensiva. Oh. No estaba, ¿no? Sí. Ya. Cuando los pacientes están en terapia intermedia, nosotros podemos contabilizar la frecuencia respiratoria que tiene, ya la mecánica ventilatoria, si es abdominal, abdominal-torácica, la profundidad, la expansión, todo. Pero si mi paciente está en terapia intensiva con un tubo endotraqueal, ya no depende de nosotros, no depende de lo que se hace la programación de la máquina. La máquina se va a encargar de darle la frecuencia respiratoria según lo que nosotros programemos, y el ingreso de oxígeno, el aporte de oxígeno también se programa. ¿Me entienden? Si mi paciente está con 14 respiraciones por minuto, ¿no? y empieza a desaturar a 80, la máquina va a seguir haciendo el mismo movimiento, por más que el paciente esté desaturando. Entonces, ahí es donde se hace la reprogramación para aumentar la frecuencia cardíaca y que el aporte de oxígeno sea mayor. Todo depende de la máquina, es distinto a lo que nosotros haríamos. Si nosotros tenemos al paciente en terapia intermedia y estamos viendo que empieza a desaturar, puntas nasales, preguntas de examen. Las puntas nasales, ¿a cuántos litros por minuto se dan? 4 litros de oxígeno por minuto, puntas nasales. Parámetros. Hasta 4 litros por minuto. Se da desde 0,5 porque hay pacientes con fibrosis pulmonar que son dependientes de oxígeno y requieren cantidades bajas, ¿sí? Pero el punto límite superior es 4 litros por minuto. Si nosotros requerimos darle más de 4 litros por minuto a ese paciente, tenemos que cambiar el dispositivo. Venga, no problemas. Está hablando. Te vas a pegar. Entonces, de lo que son puntas nasales, ¿han visto las puntas nasales? ¿No? Se cambia a mascarilla. Y la mascarilla ya utiliza de 4 litros para arriba hasta 15, que es el tope del escultor. Que no son malos. Regula la cantidad de oxígeno. ¿Sí? De 4 a 15 entonces por mascarilla. Hasta 4 por puntas nasales. ¿Sí? Tenemos
tenemos que tener en cuenta algunos datos más que pueden llegar a afectar en lo que es la mecánica ventilatoria, en lo que es el intercambio gaseoso y demás, como traumatismos torácicos y graves. Estos pueden afectar directamente en el parénquima pulmonar, disminuyendo lo que es ese intercambio gaseoso o produciendo fracturas costales que hagan que el paciente no tenga esa expansibilidad adecuada o tenga una expansibilidad alterada. Han visto varias fracturas en un tórax, porque es un tórax inestable, que es una respiración paradójica. Cuando expira el paciente se insufla el área donde tiene cantidad de fracturas. Cuando insufla se deprime, ¿sí? Tórax inestable. Todas estas patologías pueden llegar a alterar lo que es una adecuada oxigenación en el paciente y tener alteraciones ya de forma sistémicas. Ustedes saben que si el oxígeno no llega de forma adecuada a los tejidos, van a tener repercusiones en los pacientes posoperados en cuanto a la cicatrización, en cuanto a la evolución del paciente. Este tema es sacado de Savistron, en este caso. ¿Ya? En Savistron habla de este mismo técnico, SOA, para poder determinar o tener una idea de cómo prevenir complicaciones a nivel respiratorio. AS son secreciones excesivas que el paciente puede llegar a tener y no poder eliminar. Pacientes no intubados. La secreción oral va a continuar. Secreción mucosa va a estar presente. Entonces, esa secreción puede llegar a obstruir lo que es la vía aérea superior. Aparte de los bronquios y la mucosa que secreta va a continuar. Entonces, todas estas secreciones pueden llegar a complicar el estado del paciente. Tapan el tubo, lo obstruyen, dificultan el ingreso de oxígeno, obstrucciones parciales, ¿no? Alteran la evolución del paciente. Oxigenación inadecuada. ¿Qué tal que si a mi paciente le he puesto puntas nasales a 4 litros por minuto, pero él está respirando por su boca? ¿Sigue? ¿Qué hago? Sí, pongo mascarilla. Hay pacientes que van a respirar por su boca, secundario al dolor, pacientes agitados, ¿no? Que están respirando por su boca y por más que le pongas a 4 litros por minuto por puntas nasales, no va a servir de nada. Entonces le pongo mascarilla. ¿Y a cuánto ya le voy a poner la mascarilla? De 4 a 15 litros por minuto. Arriba de 4. 5, 6, hasta 15. Dependiendo la saturación que tiene. Alteración o obstrucción de las vías respiratorias. Formación de tapones de moco. ¿No? Cuando es una intubación orotraqueal, tiene mayor predisposición a formar estos tapones de las secreciones que se forman. ¿Ya? Cuando es una traqueostomía, es mucho más fácil limpiarla y tiene menor probabilidad de obstruirse por estas secreciones. Pulmones que no cumplen con las necesidades o con la mecánica ventilatoria. ¿Por qué? Cuando el paciente está por mucho tiempo bajo sedación o bajo bloqueo neuromuscular, ¿no? Hay una retención o una acumulación en realidad de estos fármacos que evitan que el paciente pueda mover su tórax de forma espontánea. Son pacientes entonces que van a requerir mayor tiempo de internación y aún dependencia de lo que es la máquina para producir su ventilación. ¿Sí? Aún dependencia de estar intubados. Ahora, las heridas abdominales creen que pueden repercutir en la parte torácica. ¿Por qué? Por el dolor, ¿no? Si mi paciente tiene una herida desde el sigmoides hasta el umbilical,
Es una herida grande que ha comprometido bastante tejido. ¿Qué pacientes tienen una respiración abdominotorácica? Mujeres y niños. ¿No? Entonces, es más frecuente la limitación respiratoria secundaria a heridas quirúrgicas en estos pacientes. Si nosotros tenemos heridas abdominales, ¿no?, y mi paciente tiene una respiración abdominotorácica, el dolor que produce el mover el abdomen va a limitar la expansión que tiene el nivel torácico. Entonces el tórax no se va a expandir de forma adecuada y el paciente va a tener una respiración superficial. Y esa respiración superficial va a condicionar a un trastorno de desequilibrio ácido-base. ¿Cuál es? Que mi paciente esté respirando. ¿Ves? Acúmulo de oxígeno, poca cantidad de dióxido de carbono, ¿no?, secundario a una respiración muy superficial. Entonces, nos puede llegar a causar un trastorno, un desequilibrio ácido-base, este punto de respirar mal, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Le pasas unos analgésicos al paciente, disminuyes el dolor, le enseñas a respirar o le haces hacer fisioterapia respiratoria al paciente para que la mecánica ventilatoria sea adecuada y pueda expandir de forma adecuada el tórax y no se limite. ¿Sí? Y le pongo oxígeno. Traqueostomía y obesidad. La traqueostomía antes se decía que era indicado para pacientes que estaban meses en terapia intensiva. Actualmente se ha visto que pacientes que necesitan estar intubados por más de 7 días es beneficioso realizarles una traqueostomía. Es bastante traumático, ¿no?, tener un orificio en la tráquea porque me vayan a respirar, pero va a ayudar en qué. Por decir, si mi paciente está ahora intubado y lo muerde el tubo, recambiar ese tubo va a ser complicado, ¿no? ¿Por qué? Alinear los 3 ejes para la intubación en un paciente que tiene dosis, un paciente que no tiene movilidad a nivel cervical o distintas patologías o vías aéreas difíciles, va a ser un lío de cambiar. En cambio, una traqueostomía es sacar y volver. Sacas, lo lavas, lo limpias, vuelves a ingresar. ¿Por qué? Porque es un orificio que ya está formado, que ya va a estar utilizado. Entonces, fácilmente sacas y vuelves a ingresar. No hay donde fallar, no te puedes ir a otro lado. No necesitas anestesiólogo, por ejemplo. ¿Y el paciente obeso? Lo que les comentaba anteriormente, va a tener mayor dificultad en la mecánica ventilatoria por la mayor cantidad de peso que tiene que movilizar durante la inspiración y la expiración, por lo que va a requerir mayor cantidad de oxígeno. Si programamos a ese paciente para una intubación endotraqueal, esa máquina va a requerir mayor presión para poder hacer ingresar ese oxígeno a ese tórax. Esa mayor presión va a tener repercusión a nivel alveolar, puede causar una lesión alveolar, ¿no? Entonces no es lo mismo, no es más fácil, es más complejo. Nutrición adecuada. Aquí tenemos que ver los nutrientes esenciales, ¿no?, carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales. Es lo básico para poder hacer una nutrición en un paciente, ¿no? Monitoreo de los líquidos para evitar que haya extravasación, haya edemas, haya derrames y demás. En cuanto al manejo del balance hídrico, ¿recuerdan lo que les había enseñado?
Prevención de ilio paralítico postquirúrgico. ¿Qué era el ilio paralítico secundario que se llama? Trastorno hidroelectrolítico por deficiencia de potasio. Bien. Potasio y magnesio. Entonces, haciendo la reposición de esos electrolitos, vamos a quitar un ilio paralítico. Lo que estaba en la pregunta del examen. ¿Qué es la nutrición enteral? Nutrición que se realiza directamente al intestino, no estómago. Intestino, es decir, estómago. Duodeno, yeyuno, ilio. Este grupo era el salvaje que me ha puesto Apolo. No recuerdo quién era. ¿Cómo pueden hacer nutrición Apolo? 15 es igual, ¿no? Ahora, vías. Sonda orogástrica, sonda nasogástrica o las comidas directamente. ¿Sí? Se han confundido de nutrición enteral con nutrición parenteral. Nutrición parenteral es por vía endovenosa. Vía endovenosa que puede ser periférica o puede ser central. No es lo mismo. Yo en el examen les he puesto enteral. Metabolismo. ¿Qué es el catabolismo? ¿Formación o degradación? Degradación. ¿Por qué me ha puesto mal? ¿Anabolismo? Formación de sustancias complejas. Catabolismo, destrucción de sustancias complejas. ¿Sí? Eso está bien. Sistema renal. La parte renal también es importante. Los riñones son los encargados de hacer la filtración glomerular, la eliminación del exceso de líquidos y la eliminación de metabolitos de desecho. ¿Sí? Entonces, si nosotros sobrecargamos a nuestro paciente, el organismo tiene esta defensa para poder eliminar ese líquido y tratar de que no se produzca sus complicaciones. Pero si nosotros seguimos aumentando más líquido al paciente y no calculamos bien, igual se va a llegar a botar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el control entonces de la función renal? La diuresis horaria, la diuresis kilopeso, más el balance hídrico que les he enseñado a hacer. ¿Cuánto era la diuresis horaria normal? Horaria, kilopesos. Horaria 30-50 veces kilo peso 0,5 a entonces otro punto importante es el hígado, la función hepática. Hay que hacer una evaluación exhaustiva de lo que es la función hepática. ¿Por qué? Porque el hígado es el órgano que se encarga de hacer el metabolismo de todas las drogas que se consumen, de todas las drogas que se administran, ¿no? Para poder eliminar también los desechos, ¿ya? Y ser el que forma los factores de coagulación. Entonces tiene una repercusión sistémica muy importante. Y si tiene alguna alteración, pues se va a ver afectada con complicaciones durante la cirugía, después de la cirugía. Si nosotros tenemos un paciente con cirrosis hepática, es decir, ya una alteración de lo que es el parénquima hepático, ¿no? Con muerte celular, se van a ver alterada lo que es el intercambio de líquidos. ¿Por qué? Por el afluente que tiene venoso. ¿Sí? Y la vena porta, ¿no? La vena porta que agarra toda la parte intestinal del drenaje y lo lleva al hígado. ¿Cuánto de afluencia de sangre le da al hígado la vena porta? 70-80%. La vena hepática
20 ml. Es decir, que le llega más sangre por la vena porta que por la arteria. ¿Ya? Entonces, va a haber una alteración en ese intercambio de líquidos. Esa vena porta, al tener este hígado cirrótico, va a tener una hipertensión, aumento de dilatación de lo que es la vena porta, extravasación de líquido, nos causa acidez. ¿Sí? Coagulopatía. Son células que ya están no funcionales, se podría decir. Entonces, no están formando los que son factores de coagulación, sangran hacia el paciente. En la cirugía es un lío operar pacientes cirróticos y es muy frecuente. Hipertensión portal, ya habíamos hablado, encefalopatía hepática, que es estos metabolitos del desecho que no están pudiendo degradar o eliminar lo que es el hígado, pasan a la sangre arterial y son llevados hacia el cerebro. En el cerebro nos van a tener trastornos a nivel sensorial, a nivel cognitivo y demás, secundario a la falta de eliminación de sus metabolitos. Síndrome hepatorenal. Esa hipertensión portal desencadena una vasoconstricción de arterias aferentes hacia el riñón, llega menor cantidad de sangre al mismo, la filtración glomerular se ve alterada, falla renal, síndrome hepatorenal. Pero esta falla renal con una cirrosis ya es un paciente que tiene muy mal pronóstico. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros podemos causar esto, o puede ser también secundario a su patología, a la cirrosis. ¿Qué es esto? ¿Por qué no es un embarazo? ¿Qué se llama ese signo que pongo aquí nomás en el papel? ¿Qué se llama ese signo que forma Entonces, la acidez simplemente es la acumulación de líquido intraabdominal. Los órganos van a estar nadando en líquido. Ese líquido es extravasado por la alteración que va a sufrir el hígado y el sistema portal. ¿Sí? ¿Cómo se da la encefalopatía hepática? Les había dicho que estos metabolitos que no se están logrando eliminar van a ingresar al torrente sanguíneo y van a afectar el cerebro. Pero ¿cómo es el metabolismo? Este amonio o amoníaco es producido por degradación de proteínas y urea. También forman lo que es la microflora bacteriana normal que está dentro del colon. ¿Sí? Los gases, amoníaco. Entonces, este ciclo de la urea pasa a formar el amoníaco. El amoníaco no es metabolizado en el hígado, porque el hígado está cirrótico. Del hígado pasa a través de los shunts portosistémicos. ¿Qué es un shunt? Portosistémico. La porta, ¿no? Es una vena. Tiene conexiones hacia las arterias. Y a través de esas conexiones va a pasar el amonio a la sangre arterial. Esta sangre arterial es llevada hacia el cerebro, atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica, ¿no? Y en el cerebro, en los astrocitos, van a tratar de ser degradados a glutamina. Esa degradación va a producir edema, inflamación en el parénquima cerebral. Y ese edema nos va a causar todos los síntomas de lo que es una encefalopatía hepática. ¿Se entendió? Sistema hematológico. En los cuidados críticos del paciente hay que tener estudios laboratoriales de rutina, hay que hacer controles de los valores sanguíneos. Tenemos 3 vías de coagulación, ¿cuáles son? Extrínseca y mixta, ese bien.
Entonces, estos tres nos van a determinar el estado de coagulación del paciente. Si se ve alterado, van a existir coagulopatías, ya sea para formación de trombos o para sangrado, ¿no? Ahí la importancia de hacer los laboratorios de control para ver si estamos ante uno de estos trastornos y poder hacer el manejo de los mismos. Si tenemos un trastorno de coagulación por factores de coagulación y requerimos nivelarlos, por así decirlo, necesitamos tratarlos para evitar sangrados en ese paciente, en la transfusión sanguínea, ¿qué contenido le pasaría? Tenemos concentrado globular, tenemos plasma fresco congelado, tenemos plaquetas y tenemos sangre total. Esos cuatro para transfundir. ¿Cuál le pasamos? ¿Ya recordaron? ¿Dónde están los factores de coagulación? En la sangre. Plasma. Entonces, ¿qué le vamos a pasar? Plasma. Si escuchando, respondan. Están durmiendo. Entonces, para hacer la reposición de esa alteración de los factores de coagulación, se le hace una transfusión de plasma. Si mi paciente está con trombocitopenia, ¿qué le voy a transfundir? Plaquetas. Y si mi paciente está con anemia, concentrada de glóbulos. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que es los anticoagulantes, tenemos la heparina, que es la que no fraccionada. La heparina de bajo peso molecular, o también llamada enoxaparina. Ya. En el uso que podemos hacer de estos fármacos, se ha relacionado que la heparina puede llegar a formar estos anticuerpos anticoagulados. Pero esto no con una dosis, sino que se puede administrar al paciente, hace su sensibilización, igual que la letra, y después si nos puede llegar a causar, o en pacientes que tienen tratamiento prolongado con este anticoagulante. La heparina de bajo peso molecular o la enoxaparina tiene menor riesgo, entonces es más utilizada. No nos arriesgamos con la heparina, pero si no tenemos enoxaparina, pues se utiliza heparina. Ahora, para hacer la transfusión sanguínea, lo que estábamos hablando es en pacientes que tienen un shock séptico, un shock con alteración de la parte muscular de los vasos. Pero ¿qué tal si hablamos de un shock hemorrágico? ¿Cómo haríamos la transfusión de ese paciente? La regla es 1-1-1. Entonces, uno de concentrado globular, uno de plasma y uno de plaquetas. ¿Y por qué no le paso sangre total directa? La celularidad o los elementos jóvenes de lo que es el contenido sanguíneo no solamente es plaquetas y eritrocitos, también tiene linfocitos, linfocitos. Y lo que nosotros requerimos es concentrado globular, plaquetas y factor de coagulación. Entonces, es mejor hacer una transfusión 1-1-1 que hacer una transfusión de sangre total. ¿Cuándo denominamos una transfusión masiva? Cuando en un periodo de 24 horas se han transfundido más o igual a 10 unidades, ya sea plasma, ya sea concentrados, indiferentes. Si se han transfundido más de 10 unidades, entonces estamos hablando de una transfusión masiva. ¿Cuánto de sangre viene por cada paquete? ¿Han donado sangre alguna vez? Sí. ¿Cuánto de sangre les ha dado? Medio. Entre 450 y 500. Ahora eso hay que filtrar, hay que separar. La bolsa de plaquetas tiene de 180 a 250.
Concentrado lobular, 280, 250 más o menos. ¿Ya? Y si estaríamos hablando de una transfusión de 10 unidades, estaríamos hablando de 350, 3.500, perdón, más o menos. ¿Sí? Es como hacer casi un recambio total, ¿no? Esto va a tener repercusiones sistémicas en el paciente, puede causar shock anafiláctico, alteraciones en el hipertermia maligna y demás. Es importante tener en cuenta por eso esta definición de transfusión masiva. Nos puede desencadenar también trastornos de coordinación. El sistema endocrino, ya habíamos hablado bastante de lo que es la glucosa, la diabetes y todas estas cuestiones, las repercusiones que tiene a nivel sistémico en cuanto a infecciones, a cicatrización y demás, en cuanto a la respuesta inmune también. De igual forma, siempre tiene que estar controlado. Si este paciente está en cuidados intensivos y está con nutrición parenteral, vía periférica, central, hay que hacer controles rutinarios de lo que es la glucosa, porque esta nutrición va a elevar, va a subir, va a elevar, va a subir. Y el paciente va a requerir infusión de insulina o correcciones con insulina. Entonces, ahí va la importancia del control de la glucosa para ver el sistema endocrino. La insuficiencia suprarrenal, hemos hablado de lo que es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y los mecanismos de compensación que tiene ante el trauma, ¿sí? ¿Recuerdan? Eso es un tema. De inicio lo que va a hacer es secretar entonces la vasopresina para tratar de mantener esa tonicidad vascular de forma adecuada, pero si no puede hacerlo, necesitamos hacer un soporte hemodinámico con este vasopresina. Ahora, ¿cómo escoger a los pacientes que van a ingresar a terapia intensiva? Es bueno ingresarlos a todos. ¿Qué cuidados tenemos que tener? ¿Qué precauciones tenemos que tener? ¿Y qué tenemos que esperar? Miren que terapia intensiva es un área en la que se hace manejo de pacientes críticos. Ahí ingresan pacientes sépticos, pacientes con shock, de todas las etiologías, ¿no? Pacientes con alteraciones de todo tipo. Pero ¿qué es lo importante en un paciente postquirúrgico? Esa área de terapia intensiva es un área donde los médicos utilizan fármacos, lo más alto, en cuanto a antibióticos, en cuanto a analgésicos y demás. Entonces, las bacterias que sobreviven ahí son multiresistentes, son bacterias más agresivas. Si el paciente que está con un shock séptico lo ingreso y está intubado y me sale de terapia intensiva con una neumonía intrahospitalaria en terapia intensiva o de terapia intensiva, no vamos a esperar una bacteria simple, vamos a esperar una bacteria multiresistente que va a requerir una antibiótico terapia más agresiva, ¿ya? Y más avanzada que lo que se da regularmente, ¿sí? Es un riesgo entonces ingresar a los pacientes a terapia, pero si hay necesidad, hay que hacerlo. Lo bueno de esta área es que sí se hace un control continuo de estos pacientes, una vigilancia de todos los sistemas que hemos ido hablando, ¿no? Para que la evolución sea lo más controlada posible. Se supone que el área de terapia intensiva es el área en la que mejor se cuida a los pacientes, porque se hace un monitoreo constante de su actividad sistémica, de su actividad hemodinámica, respiratoria, de todos los sistemas hemodinámicos. Además de que al estar estos pacientes con monitorización continua, ante alguna eventualidad, ante algún trastorno y demás, se puede hacer un tratamiento oportuno en el momento. Hora dicen, Doc. ¿Hasta qué eres? Las 10:30. 45, ¿no? No. 3 diapositivas que acabamos.
enfermedades entonces que van a tener alteración en la reproducción hemodinámica, ¿no? Ya habíamos hablado de la parte de sangrado, de la parte neurológica, de la reproducción en lo que es el shock, de la parte séptica en cuanto a infecciones y demás, que nos van a causar ciertas alteraciones sistémicas. Entonces, al paciente lo tenemos que tratar como un todo, no solamente con el hecho de esa pérdida sanguínea, sino también con el hecho de la cirugía que se ha realizado, las infecciones que puede tener en respuesta a la permanencia en terapia intensiva, ¿ya? Y a la repercusión que va a tener todo ese estado en el cual se encuentra con la recuperación del paciente. Es muy importante, ¿no?, el estado de la nutrición. ¿Qué se llamaba el médico que ha hecho el tratado? El médico que ha hecho el tratado sobre el lavado de manos. El que ha terminado en el psiquiátrico llamado. Lenny, quiere ser lo de la anestesia. Ah, no, penicilina. ¿Qué? Lenny, de la penicilina. Entonces, esto para cuando ya tengan su práctica, forma de prevenir, forma de cuidarse tanto ustedes como para el paciente. Tienen que lavarse las manos al entrar y al salir. Recuerden, terapia intensiva, bacterias multiresistentes. Tocan algo ustedes ahí adentro, se llevan la bacteria, se infecta su piel, su mano, su dedo, bacteria multiresistente. O sea, que es una forma de cuidar al paciente y una forma de cuidarse ustedes. Aislamiento de los pacientes. Ha habido terapia de COVID. No se juntaban a los pacientes no COVID con los COVID, entonces estaban aislados. Es importante aislar a los pacientes con enfermedades pulmonares, de los pacientes postquirúrgicos, ¿ya? Y de los pacientes con enfermedades gastrointestinales. ¿Sí? ¿Se puede? Ahí va la importancia. Esterilización de equipos. Esto varía de acuerdo al hospital, a los equipos que tengan. Y vacunación del personal. Tiene que ser secundario. Sus vacunas. Pues la gripe de masa. Porque igual pueden llegar a tratar una de estas enfermedades. Estos pacientes van a estar entonces en cama, postrados, se podría decir, por periodos largos de tiempo. Estos pacientes tienen que ser movilizados justamente para evitar las escaras de decúbito. ¿Cómo ha pasado? Las escaras de decúbito. Pero cuando estos pacientes están por mucho tiempo intubados, ¿no?, se ve alteraciones en lo que es la mucosa gastrointestinal con una disminución de esta, también por la falta de ingreso de alimentos, ¿no?, que estimule la secreción de esta y su proliferación, y nos pueden dar úlceras de estrés, úlceras gástricas. Ahora, ¿cómo prevenimos eso? ¿Qué es el omeprazol? ¿Y la ranitidina? Profilaxis de tromboembolia venosa. En los pacientes, no sé si han visto que se les vendan los miembros inferiores y se les da también anticonvulsivantes, igual que veganos vegetarios. Pacientes que están mucho tiempo postrados. Sumado a eso, se les hace fisioterapia motora. Es decir, viene el fisioterapeuta y empieza a hacer movimientos pasivos de las extremidades para mejorar el flujo sanguíneo a nivel venoso. Gracias. Yo han dejado tu hojita de resistencia. ¿No has dejado? ¿Vas a dejar mañana? Para que no lo dejes el
Bueno, cuando él te pidió no quisiste. Nosotros vamos a preguntarle. Deja hablar de semana.